El fruto del Espíritu es paciencia. El Espíritu de Dios ejercitará paciencia a través de, por y mediante nosotros, porque Dios quiere que sigamos su voluntad y que andemos en sus caminos. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, la paciencia, un atributo esencial para experimentar lo mejor de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, de inmediato el Espíritu Santo vino a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Por esa razón tenemos seguridad eterna. Es su trabajo y no nuestra conducta lo que nos hace aceptables ante Dios. Y al pensar en ese proceso, considero el hecho de que el Espíritu Santo nos selló y facultó para hacer lo que sea que nos haya llamado a hacer. Mucha gente se pasa la vida en la iglesia, se bautizaron desde temprana edad, escucharon muchos sermones y nunca entenderán que Dios nunca planeó que ellos mismos vivieran la vida cristiana. No lo hizo. Su plan fue que permitieran que el Espíritu Santo, quien mora en ellos, viviera la vida del Señor Jesucristo en ellos. Así que no solo fuimos facultados para la salvación, Dios nos ha equipado para hacer lo que sea que nos ha llamado a hacer, para que seamos y hagamos aquello para lo cual nos creó. Entonces, al pensar en su vida y en los desafíos que enfrenta, recuerde esto, que ya tiene el poder del Espíritu Santo para vivir y para enfrentar cualquier situación y circunstancia en la vida. No fue que Dios nos salvó y nos dejó de nuestra cuenta. Entonces, al pensar en su vida y al considerar lo que enfrenta, al afrontar dificultades, diría que es una persona paciente. Y la verdad es que quizás todos tenemos aspectos en la vida en los que se nos dificulta esperar y abstenernos de pensar o hacer lo que queremos. Pero la paciencia es un don de Dios, no algo que desarrollemos. Es un don de Dios mediante el Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, Dios nos selló como sus hijos y comienza a derramar en nuestra vida, si se lo permitimos, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Así pues, de eso quisiera hablar, de todo este asunto, de cuán esencial es que experimentemos la paciencia de Dios en nuestra vida, porque afecta todo lo que hacemos. Y uno de sus objetivos principales es prepararnos para caminar con paciencia en nuestra vida cristiana. Entonces, escuche lo que dice Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque para esperar en el Señor a veces tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque a veces hay presiones que surgen para tomar decisiones en la vida, cónyuges, familias, negocios o lo que sea. Dice, espera. En el Salmo 37, versículo 7, dice 3 veces, guarda silencio ante Jehová. En este pasaje, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres, porque no es lo mejor. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vea esto. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, se inclinó a escuchar lo que le decía, y contestó mi petición. Así que la paciencia es muy importante en cada aspecto de la vida. ¿Cómo definiría la paciencia si alguien le dijera, bueno, explíqueme, defíname qué es la paciencia? ¿Qué diría? Es la perseverancia en calma y sin quejas al estar bajo estrés o molestia. Es tener templanza. Entonces pregúntese, ¿se queda tranquilo y sin quejarse cuando las cosas no marchan a su modo?
Permítame darle la definición más sencilla de paciencia. Escuche esto. Paciencia es la voluntad para esperar. Eso es lo único que necesita saber. Paciencia es la voluntad para esperar. O sea, ante situaciones debemos tomar decisiones, pero a veces no sabemos qué hacer o a veces Dios inquieta nuestro espíritu y tenemos que tomar una decisión. ¿Esperaré la dirección de Dios o no? La mayoría de la gente no quiere esperar. Quieren que Dios actúe a su conveniencia. Piense en esto. Reconocemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Reconocemos que Él sabe todo de nosotros. Reconocemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Sin embargo, llegamos a esas situaciones donde Dios nos dice que esperamos y no queremos. Así que pensamos en todas las razones por las que no deberíamos tener que esperar. Veamos a otros que tienen esto, aquello. ¿Por qué deberíamos tener que esperar? Porque Dios en su amor y poder infinitos sabe que a veces en nuestra vida ciertas cosas no cuadran. O sea, Dios nos creó ¿para qué? Para vivir para Él, para servirle y para reflejarlo. Dios nos creó para vivir la vida que ha puesto en nosotros. Cuando quiero algo que Dios no quiere que tenga e insisto en tenerlo, estoy siendo impaciente. Cuando presionamos a Dios, bueno, Señor, he esperado suficiente, es hora de tener lo que yo quiero. Mucha atención, Dios es nuestro mayor protector. Cuando nos dice no, escuche, no crea que Dios está rechazándole, sino que hace ¿qué? Está protegiéndole. Cuando Dios dice no es una palabra de protección. A menudo pensamos, bueno, Señor, si me amaras, me dejarías tener aquello y lo otro. Es la voluntad para esperar. Entonces le pregunto, ¿diría que es una persona paciente? Ahora piénselo un momento. ¿Diría que es una persona paciente? O sea, que tolera con calma las demoras que Dios pone en su vida al decir no, acude a Dios por algo que cree que es su voluntad para su vida, lo consulta con Él. Mucha atención, sucede lo siguiente. Se lo pregunta al Señor y no escucha nada. Le pregunta al respecto y no escucha nada. Así que dice, bueno, debe estar bien porque Dios no dijo que no podía hacerlo. Nunca sigue esa ruta. Si haré esto porque Dios no me ha dicho que no deba hacerlo, ¿qué de esperar hasta que Dios le diga que sí debe hacerlo? Así manipulamos la palabra y las circunstancias para poder justificar nuestros deseos. A menudo son obstáculos, son semillas de destrucción en nuestra vida por no estar dispuestos a esperar en Dios. Mire, ¿está de acuerdo en que Dios le ama? ¿Está de acuerdo en eso? Dígame amén. Algunos lo están y otros no. Dios sí le ama y permítame preguntarle, ¿ama usted a sus hijos? Vamos, ¿ama usted a sus hijos? Bien, si le piden algo que sabe que los perjudicará, ¿querría dárselo? Entonces, ¿por qué esperamos que Dios haga eso? Le pedimos algo a Dios y a veces Dios dice no y pasa esto. A menudo la gente dice, pues leeré la Biblia para ver qué dice Dios. He escuchado esto muchas veces. Van a los Salmos y los Proverbios o a algún lado y buscan y encuentran algún pasaje que diga, veamos, y buscan y buscan y buscan y dicen, bueno, seguro que Dios debe estar diciéndome algo. Y encuentran un versículo que puedan interpretar que Dios le dijo que sí y afirman, Dios me dijo que podía hacerlo. Dios no opera así. Escuche esto. Cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo le selló como hijo de Dios. Mora en nosotros las 24 horas del día. Uno de sus propósitos principales es escribir nuestro nombre en el libro del Cordero, al sellarnos como hijos de Dios para siempre. Mora en usted para darle dirección en la vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es parte de lo que Él hace en nuestra vida. Así que tenemos en nosotros la verdad absoluta, el compás adecuado que nos dará la dirección correcta cada vez que lo pidamos. Así es Él. Porque Dios sabe lo complicada que es la vida. No nos dejó aquí sin su espíritu. Le dijo a sus discípulos, quédense en la ciudad de Jerusalén
hasta que reciban poder de lo alto, no pueden llevar la vida que les he dado sin el Espíritu Santo. Y justo eso fue lo que hicieron. Esperaron hasta que viniera a morar con ellos. Cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida, le selló como hijo de Dios. Siempre es un hijo de Dios, no puede perderse. Una vez sellado por la sangre de Cristo, no puede perderse. Pero sin duda puede dañar su vida al no escuchar al Espíritu Santo que mora en usted para darle dirección y guía clara en cada aspecto de su vida. Así que la paciencia es crucial. Escuche lo que dice, mas el fruto del Espíritu es, o sea, podemos esperar que el Espíritu Santo se exprese en estas formas: amor, gozo, paz, paciencia. Así que en nosotros mora aquel que está dispuesto a dirigirnos en toda circunstancia de la vida. Así que pensémoslo por un momento. ¿Qué se requiere de nosotros para que tengamos paciencia? Tenemos requisitos. Y he sido cristiano por 73 años. ¿Y sabe qué? Dios nunca me ha desviado. He tomado siempre la decisión acertada, ¿no? Pero ¿sabe qué? En cada ocasión, si he tomado una mala decisión, he tenido que confrontarlo. Señor, trataste de captar mi atención, no te escuché. Y después uno aprende que eso no vale la pena. Y seguimos su voluntad, andamos en sus caminos. Entonces, ¿qué requisitos hay en la vida para ser pacientes? En primer lugar, debemos tener fe en Dios. Tener fe en Dios para creer que me dirigirá en cada ocasión, en lo que sea que necesite, en el rumbo que sea, porque prometió hacerlo. Segundo, debemos tener el espíritu de obediencia. Si tengo un espíritu obediente, escogeré obedecer a Dios. Quizás falle en eso de algún modo, pero el Espíritu Santo está allí para facultarnos, para darnos guía. ¿Para qué? Para seguirlo. Luego lo siguiente, y clave: discernimiento del tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos mostrará cuándo. A menudo le pedimos algo que no es su voluntad en el momento. No es su plan en ese momento, sino más adelante. Lo que debemos hacer es ser sabios para decir: Señor, si no es tu voluntad, o si no es tu voluntad ahora, dame la gracia para esperar hasta que me des permiso para tenerlo o para ir en el caso que sea. Luego, para ser paciente, debo amar a Dios. Si no lo amo, no ser paciente. Si no lo amo, querré tenerlo ya. Si no lo amo, quiero que las cosas funcionen como y cuando las quiero. Si quiero ser paciente, debo amar a Dios. Es decir, si lo amo, seré paciente. Si alguien dice, bueno, amo a Dios, pero no hay peros. Si lo amo, seré paciente. Si no amo a Dios, no confío en Él. No seré paciente. Entonces le pregunto, ¿a usted le considerarían, su esposo, su esposa, sus amigos, compañeros de trabajo, lo ven como una persona paciente? Ahora hay solo dos respuestas, sí o no. Sí, así es, no, no es así. Y debido a su conducta, su conversación y su carácter con ellos. Si me amo, amo lo material, si amo a otras personas más que a Dios, buscaré mi propia satisfacción. Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos. No hay nadie que pueda decir, Dios no quiere lo mejor para mí. Claro que sí. Pues si fuera así, me diera a él o a ella o esto o aquello. No. La razón por la cual no se lo dio es porque Dios sí lo ama, porque su amor por nosotros no tiene límites. Y su amor es tan poderoso que Dios dirá no cuando sabe que lo que queremos no es de Él, hará que lo sepamos. El fruto del Espíritu es paciencia, estar dispuestos a esperar mucho si es necesario. Pregúntese si eso es cierto. Ahora se requiere valentía para obedecer a Dios. Se necesita valentía para ser pacientes porque a veces puedo recordar ocasiones en mi vida en las que pensé, bueno, Señor, estoy al borde y si no haces algo, me caeré al precipicio. Fíjese, ¿sabe quién está al otro lado del borde? Dios Todopoderoso no se caerá por el precipicio. A veces Dios nos deja acercarnos a lo que creemos que es un punto de desesperación máxima e inalterable,
pero Dios siempre está allí. Él es Dios de amor, de dirección, guía y consejo en nuestra vida. Se necesita valentía para confiar en Dios y en palabras sencillas debemos tener determinación para esperar. Ahora, podría dar muchas ilustraciones de personas a quienes a lo largo de los años les he aconsejado que esperen para comprar algo, que esperen en cuanto a algo en su matrimonio, o algo en cuanto a sus hijos, o a jóvenes que esperan al tomar decisiones sobre la universidad, etc. En cada ocasión que recuerdo, cuando alguien recibió un buen consejo espiritual y decidió actuar a su modo, nunca terminó como querían. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mire, comenzamos diciendo que la paciencia es el fruto del Espíritu. Es un don de Dios. Lo que significa que tenemos en nosotros la facultad de tomar decisiones sabias. El fruto del Espíritu es paciencia. El Espíritu de Dios ejercitará paciencia a través de, por y mediante nosotros, porque Dios quiere que sigamos su voluntad y que andemos en sus caminos. Dios sabe que enfrentamos momentos y situaciones difíciles y a veces no sabemos qué hacer. Él está allí para mostrarnos qué hacer. Si usted es seguidor de Cristo, si es cristiano, si ha aceptado a Cristo en su vida como su Salvador, tiene dentro de usted al mayor, al máximo, al supremo consejero para cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios le dirigirá. Él no le ocultará la verdad, no retendrá el consejo sabio. Si no tiene consejo sabio es porque no se lo ha pedido. ¿Por qué? Porque Dios le ama de forma incondicional. Él quiere lo mejor para usted, pese a lo que sea. Así que el fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia no es un tema de agrado popular. ¿Sabe por qué? Se lo diré porque queremos lo que queremos, cuando y como lo queremos y ya. Cuando no lo tenemos, no queremos que nadie nos diga por qué no podemos tenerlo. Y lo entiendo. Lo mismo pasaba cuando hablaba Jesucristo. La gente no quería escuchar alguna de las cosas que decía, pero está bien. Pensémoslo por un momento. ¿Por qué decimos que la paciencia es esencial para experimentar lo mejor de Dios? Número 1. Es esencial para llevar una vida de obediencia a Dios. Para obedecer a Dios, debo escucharlo. Debo escucharlo y debo obedecerlo. Para obedecer a Dios, debo estar dispuesto a renunciar a mis propios deseos personales y opiniones en ocasiones para hacer lo que Dios dice. Eso es Dios amándome. Mucha atención. Lo que sea que usted esté pasando y esté orando al respecto y Dios le dice que no, mire, cuando Dios dice no, ¿qué está diciendo? Lo que dice es, yo te amo. El no de Dios es, te amo. Alguien dirá, cuando Dios me dice no, me enojo. No, cuando Dios dice no, está diciendo te amo. También considere esto, es esencial para establecer buenas relaciones con otras personas. Eso es paciencia. Para tener buenos amigos debemos ser pacientes con ellos. Y no tengo ni qué decir de los que están casados, deben tenerse paciencia el uno al otro. Donde sea que trabaje debe tener paciencia. No solo es un don de Dios, es un requisito en la vida para poder llevarse bien, con sus hijos, con su esposa o su esposo. Vivir con alguien que no tiene paciencia es una situación muy, muy difícil. Todos necesitamos expresar paciencia y necesitamos expresarla hacia otras personas porque la gente comete errores. Todos podemos volvernos impacientes si no tenemos cuidado, pero se fija en algo, la impaciencia nunca remedia nada. No, en nosotros mora el Espíritu Santo, quien nos dará dirección clara sobre lo que sea que nos concierne en la vida, lo que sea, cualquier relación, lo que sea. Y considere esto, el tiempo propicio es muy importante.
Lo es en los deportes, en la economía. Es importante en las relaciones, en la guerra, en la fotografía. El momento propicio es muy importante. Dios siempre está en nosotros como seguidores de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo para darnos dirección clara en cualquier y toda circunstancia de la vida, si estamos dispuestos a esperar en Él. Esperar en el Señor. ¿Nos da la dirección clara de inmediato? A menudo lo hace. Pero para tomar una decisión importante en la vida quizás tengamos que esperar hasta que Dios nos diga qué hacer. ¿Está dispuesto a esperar? ¿Atesora usted la sabiduría de Dios? ¿La valora? ¿Aprecia la sabiduría divina? ¿La anhela tanto como para esperar que Dios le muestre claramente lo que debe de hacer? He visto a tantas personas tomar decisiones que sabían que no deberían haber tomado. Pero a menudo escucho, bueno, esperé 3 meses, pues esperé 6 meses, esperé 2 semanas, esperé y nunca pasó nada. ¿Y qué? Hice lo que quería. Dios nos ama. Él solo quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios dice espera, escuchamos esto: yo te amo. Eso es lo que hace. Nos ama al decirnos que esperemos. Recuerde que dijo que es solo paciencia, es solo la disposición para esperar. Y cuando esperamos, vemos a Dios actuar. A menudo he visto esto en mi propia vida. He tenido que esperar por algo. Al final, ver que Dios lo lleva a buen puerto. Una y otra vez mi respuesta ha sido: gracias, Señor. Jesús, gracias, amado Dios, que esperé. Gracias, Señor, que no me adelanté a ti. La mayoría de las personas quizás hoy sean infelices por haberse negado a esperar en Dios para recibir dirección en cuanto a algo en su vida. Mucha gente hoy está en graves problemas por no haber esperado. ¿Cuántas veces he hablado con gente casada que me ha dicho: sé que no debía haber hecho eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Me dan alguna razón? ¿O tomé tal decisión en mi vida y nunca pensé en preguntarle a Dios? Lo que deseo que vea es sencillo. Dios le ama. Él le creó, tiene un propósito para su vida. Quizás usted no sepa cuál es el propósito, tal vez ha vivido 2/3 de su vida y nunca haberle preguntado nada a Dios, pero Dios le amó, le salvó, tiene un propósito, un plan para su vida y se lo mostrará claramente si usted se lo pide con calma. No lo presione. O sea, alguien dirá: pues he esperado 2 semanas, eso basta. Eso es suficiente para nuestra mente finita. Fíjese. Permítame preguntarle, ¿es Dios perfecto? Dígame amén. ¿Acaso se tarda? Entonces, ¿por qué no lo esperamos? Si decimos que es perfecto y no se tarda, entonces, si espero, estoy a tiempo. Espero que Dios diga que es el momento. Le digo de todo corazón que así nunca puede perder. Nunca. Ahora, si yo tuviera 25 años y le dijera eso, lo olvidaría. Pero se lo digo a los 85, nunca puede perder. Y he pasado por algunas situaciones muy difíciles, duras, traumáticas. Nunca se pierde al esperar en Dios. Confía en Él, escúchelo, espera en Él y vea lo que sucede. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, nada de esto funcionará. Solo le digo, batallará en la vida, cometerá muchos errores y terminará en un desastre sin Cristo en su vida. Pero si está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados, a rendirle su vida, tendrá este gran recurso eterno, omnipotente, el Espíritu Santo, quien da guía, dirección y el momento perfecto, si lo escucha. Si no es salvo,
si no ha aceptado a Cristo, le animo a resolver ese asunto y permitir que el Señor Jesucristo se convierta en el amor de su vida cambiará. Mire, no viva fuera de la voluntad de Dios, porque eso es vivir fuera de su bendición. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias porque nunca cometes errores. Siempre eres perfecto. Tu tiempo siempre es perfecto. Te pedimos que tu Espíritu le hable a cada persona aquí. Que todos nos examinemos de nuevo respecto al grado de paciencia que tenemos o no. ¿Sabes quién está sentado allí ahora mismo, con una decisión por tomar hoy, o mañana, o esta semana, o antes de que termine la semana? Una decisión importante en su vida. Señor, te pido que les des suficiente sabiduría para que esperen hasta escuchar claramente lo que deben hacer y que estén seguros de que siempre les darás guía en todo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Ser más como Cristo cada día y reflejar su gloria es una aventura que dura toda la vida. Seremos semejantes a Él. Un nuevo folleto del Dr. Charles Stanley. Obtenga su copia gratis hoy. A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá. Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Dios solo quiere lo mejor para ti. Quiere que pases tiempo con Él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué clase de vida quiere? ¿Quiere vivir en obediencia delante de Dios o vivir poniendo en riesgo sus convicciones? Solo un hijo de Dios que no cede en sus convicciones puede mantenerse firme. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.